Bienvenidos a la unidad 5 del curso del ejercicio profesional de licenciado en Administración, correspondiente a la primera parte de la elaboración de informes financieros. El concepto de dictamen es una opinión técnica o juicio que se emite sobre un asunto, hecho o cosa. Proviene del latín dictamen, que significa opinión, parecer o juicio. Sus características son: primero, opinión experta, es elaborado por una persona o grupo de personas con conocimientos especializados en la materia que se analiza. Segundo, fundamentado, se basa en un análisis objetivo y riguroso, utilizando datos, pruebas y argumentos sólidos. Tercero, objetivo, busca ser imparcial y neutral, evitando sesgos o prejuicios. Cuarto, formal, generalmente se presenta por escrito y sigue una estructura definida. Para finalizar, es importante tener en cuenta que, si bien un dictamen es una opinión cualificada, no siempre es vinculante, es decir, no obliga a quien lo solicita a actuar de una determinada manera. Sin embargo, su valor reside en el rigor técnico y la objetividad con la que se elabora. Los licenciados en Administración debidamente colegiados están legalmente autorizados para preparar y por ende firmar cualquier tipo de informes administrativos inherentes a la profesión. El primer formato a revisar es el que corresponde al informe de preparación de estados financieros para persona natural. Normas relevantes. Se solicitará toda la información relacionada, la cual debe tener soportes y ser cuidadosamente verificada. Debe solicitar copias de la cédula de identidad y el RIF. El informe debe realizarse en papel de seguridad. Siempre debe haber relación entre los datos del informe y los anexos presentados. En segundo lugar, veremos informe de preparación de estados financieros persona jurídica. La estructura es la siguiente. Information General. Base de medición. Políticas contables. Información de apoyo para las partidas presentadas en el mismo orden en las que son reflejadas en los estados financieros. Normas relevantes. El licenciado en Administración deberá apegarse a todas las normativas nacionales e internacionales que rigen la elaboración y presentación de los estados financieros. El licenciado en Administración deberá acordar con el cliente los términos del trabajo de revisión de información financiera a través de una carta de encargo cuyo contenido se encuentra detallados en el documento. El licenciado en Administración debe tener un conocimiento del negocio, sus operaciones y sistema contable. El licenciado en Administración deberá aplicar el juicio profesional al momento de aplicar procedimientos de compilación. El licenciado en Administración deberá indagar sobre la existencia de asuntos ocurridos después de la emisión de los CEFF y que deban manifestarse antes de emitir su informe. El licenciado en Administración deberá emitir una declaración de que sus procedimientos no significan una opinión de auditoría ni una conclusión de revisión, tomando en cuenta las salvedades a que hubiera lugar. Al pie de cada uno de los CEFF anexos se deben colocar leyendas cuyo contenido se encuentra descrito en el documento. A continuación revisaremos el informe de compilación financiera. Es importante destacar que el informe de compilación financiera procede en la preparación de uno o dos estados financieros o en estados financieros que no son comparados, a diferencia del informe de preparación, que sí expresa la connotación de que debe incluir todos los estados financieros. Normas relevantes. Cuando no se requiera de la opinión o auditoría de los estados financieros, los informes deben realizarse de acuerdo con las normas internacionales de servicios relacionados, de revisión o de atestiguamiento. Su elaboración se rige por normas nacionales e internacionales. Se solicitará toda la información relacionada, la cual debe tener soportes y ser cuidadosamente verificada. El informe debe realizarse en papel de seguridad. Visitas a las sedes. Vigilar el cumplimiento de las normas de actuación de los administradores. Solicitar los estados financieros al administrador. Analizar y evaluar los estados financieros, libros de contabilidad. Obtener copias de todas las actas de asambleas. El siguiente formato a examinar corresponde a informe de flujo de caja proyectado. Las normas a seguir para la elaboración de este informe son:
Por tratarse de cifras proyectadas y considerando los principios generales contemplados en las normas internacionales de información financiera, NIF, se debe considerar la integridad. El licenciado en Administración colegiado, LAC, debe ser prudente en el uso de las variables de estimación que sirven como base para las proyecciones. Históricos. Se deben tomar en cuenta las cifras de inflación y datos estadísticos suministrados por el Banco Central de Venezuela, así como otros datos de interés que pudieran ser publicados por organismos del Estado. Se debe anexar al pie de página del flujo de caja o bien en documento anexo, la descripción y explicación de todas las variables de estimación utilizadas para la preparación de dicho informe. Se debe revisar las políticas contables y administrativas de la organización. Se debe reflejar en caso que corresponda, los valores relativos a un posible crédito bancario y el pago de sus cuotas e intereses, para lo cual se debe presentar tabla anexa de amortización del crédito. A continuación revisaremos el dictamen de revisión de inventario de bienes. Normas relevantes, 1 de 2. El licenciado en Administración colegiado, LAC, debe revisar y confrontar todos los documentos que permitan obtener evidencia sobre la procedencia de los bienes informados por el cliente. Se debe verificar la existencia de los bienes declarados y el estado de los mismos. En caso que sea un terreno, se debe verificar la tradición legal del mismo y verificar que existan todos los documentos de propiedad referidos a dicho bien. En los documentos anexos, se debe señalar cuáles fueron las bases de medición utilizadas o los fundamentos que se tomaron en cuenta para determinar el valor de los bienes. Normas relevantes, 2 de 2. El licenciado en Administración colegiado, LAC, debe indicar en el documento anexo la distribución del monto total del inventario con relación al total de socios y/o accionistas de la sociedad mercantil, con la finalidad de dejar evidencia de la proporción de cada uno con relación al capital de la compañía. El documento anexo al informe preparado por el licenciado en Administración colegiado, LAC, debe ser firmado única y exclusivamente por los socios o accionistas, pues es su responsabilidad y así lo declaran.